continuar con nuestro contenido, pues es importante que identifiquemos exactamente qué es o cómo funciona la arquitectura en un sistema de base de datos. Prácticamente tenemos tres elementos fundamentales, lo que es la parte de los usuarios, la parte interna de cómo se gestiona la información y finalmente cómo se acceda a la misma. Entonces, bien, vamos a definir que un usuario va a ser toda aquella persona que tenga contacto con el sistema de base de datos desde que ésta se diseña, se elabora, se termina y se usa. Los usuarios que acceden a las bases de datos pueden clasificarse en cuatro rubros. Los usuarios ingenuos, los programadores de aplicaciones, los usuarios sofisticados y los administradores de bases de datos. Bien, nosotros se puede decir que nos encontramos aún en esta parte, pero vamos a avanzar a estas otras, dependiendo de lo que nosotros queramos realizar o los alcances que queramos tener como diseñadores de bases de datos. Entonces, bien, vamos a tener que los programadores de aplicaciones son profesionales en computación que interactúan directamente con el sistema por medio de llamadas del lenguaje de manipulación de datos, mejor conocido como LMD o DML por sus siglas en inglés, las cuales están incorporadas en programas escritos a través de aplicaciones o lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación que utilizan códigos de programas específicamente, como NetBeans, por ejemplo, Java, Pascal, lenguaje C, todos esos tipos de lenguajes que nos permiten generar nuestros sistemas de bases de datos. Tenemos también entonces que tenemos los usuarios sofisticados, que son los que están interactuando directamente con la base de datos a través de una serie de códigos específicos en lenguaje generador de consultas denominado SQL, a través del cual nosotros vamos a poder generar preguntas y que vamos a poder estar interactuando con el compilador para finalmente a través de un programa de aplicación poder tener información o extraer información a través de archivos. Tenemos dentro de estos rubros los usuarios especializados que son más sofisticados, que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas y que pues de alguna manera no los vemos que encajen en esta parte del procesamiento de datos, ¿no? Pero finalmente se dedican a emplear cierta información. Mencionábamos también sobre los usuarios ingenuos, ¿no? Que finalmente son los que manipulan las aplicaciones y lo que tienen a su mano son las interfaces que nos proveen los sistemas manejadores de bases de datos como herramientas para que nosotros podamos manipular la información. Estos usuarios no sofisticados pues interactúan con el sistema invocando uno de los programas de aplicación permanente, puede ser Access, puede ser Postgres, puede ser MySQL, a través de programas de aplicación permanentes que evidentemente ya están generados y que nos van a permitir manipular la base de datos. Se les dice ingenuos como tipo de usuario final, ya que son los que van a utilizar el sistema de bases de datos muchas ocasiones sin necesidad que sepan de programación, simple y sencillamente con que conozcan la información y puedan accesar a ella, manipularla, extraerla, consultarla, será suficiente para que esté considerado como usuario ingenuo. Y finalmente tenemos a las estrellas de esta parte, que son los administradores de bases de datos en las que de alguna manera se pretende que nosotros lleguemos, ¿no? Porque vamos a ser los encargados de planificar nuestra base de datos. Se le dice así al equipo de personas profesionales responsables de controlar y manejar el sistema de bases de datos. Generalmente tienen experiencia en el diseño de bases de datos, en sistemas operativos, en comunicación de datos, dominio del hardware
y evidentemente de la programación. Entonces, como podemos ver, aquí está la clasificación de los usuarios. Posteriormente tenemos la manera en cómo internamente se trabaja la información. Entonces, de ahí podemos derivar que los programadores pues, son los encargados de tener esta parte del control a través de los lenguajes de manipulación de datos, códigos abiertos, generan la información y esta información la van a estar generando o intercambiando con el exterior, donde vamos a tener la información almacenada en unidades de discos. Vamos a definir diccionarios de datos que nos permitan consultar más a detalle la información y que finalmente esta información va a ir de rebote al administrador de la base de datos, porque finalmente él es el que va a obtener la información como resultado. Bien, con base en esto vamos a tener entonces a nuestra clasificación de usuarios y nuestra clasificación de usuarios quedaría de la siguiente manera. Quedamos que el usuario de la base de datos es toda persona que tiene contacto con la misma y que va a ser la encargada de elaborar, diseñar, procesar, consultar y generar los reportes o informes necesarios de salida de acuerdo a lo que se nos esté solicitando. Y entonces tenemos a los programadores de aplicaciones, que son aquellos personas encargadas de utilizar a través de lenguajes de programación y lenguaje de manipulación de datos las aplicaciones necesarias para generar los resultados. Los ingenuos, que decíamos que de alguna manera nosotros nos encontramos en esta parte aquí, pero se intenta de que podamos ahorita ir perfeccionando esa parte. Se le conoce también como usuario final porque es el encargado de alimentar la información, proporcionar la información y de alguna manera no necesita conocimientos de bases de datos. Tenemos a los especializados que son los encargados en escribir aplicaciones generadas para las bases de datos. Tenemos a los sofisticados que son los que directamente interactúan con el sistema de bases de datos y que escriben códigos a través del lenguaje generador de consultas a fin de accesar a la información y emitir ciertos resultados. Y tenemos el orquestador de todo esto, que es el administrador de la base de datos, cuyas funciones son el dominio en ciertos tópicos como sistemas operativos, la comunicación de ida y vuelta de los datos, dominio del hardware y evidentemente de la programación. Y finalmente, que es el responsable total del control que se le dé a la base de datos. Entonces, espero que con esto tengan ustedes más claro cómo fluye la información dentro de un sistema de base de datos, quiénes la manipulan y dónde nos encontramos ubicados. Por el momento sería la información pertinente para concluir con este tema.